Como es por costumbre aquí en este canal de Motivación Cristiana, permítanme saludarles, darles un abrazo, darles la bienvenida a este espacio virtual desde el cual estamos predicando de la gracia, la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Espero que puedan sacar el tiempo que se requiere para ver este video hasta el final, porque es un tema coyuntural, un tema importante. Un tema que tiene que ver con su salvación, con mi salvación, y un tema, permítanme aclararles, del que se han predicado muchas, pero muchas mentiras. Se predican muchas teorías falsas de lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Así que hoy vamos a estudiarlo como una revelación de esperanza. Vamos a descubrir a Jesús una vez más en el libro de Apocalipsis. Como es por costumbre en este canal, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo en este momento. Acompáñenme, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias y te invitamos para que nos acompañes en este estudio que hemos de realizar. Vamos a abrir tu palabra y pedimos tu permiso, pedimos tu bendición, que nuestra mente sea ensanchada, Dios, y que podamos comprender las verdades que tienes para nosotros a través de la Biblia. Gracias porque nos perdonas y gracias porque nos escuchas. Oramos en este momento en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanitos, antes de iniciar el video o el tema central coyuntural de hoy, déjenme agradecerles por vernos, por compartir los videos en las redes sociales. A veces me encuentro videos de este servidor en algunas páginas de Facebook, en algunos grupos de WhatsApp. Gracias por hacerlo, porque es una manera como ustedes apoyan este ministerio. No sabía que nos veían en Israel. En Israel nos están viendo un muy buen número de personas. Nos están viendo en Israel, así que reciban un abrazo de su amigo Fabio Fori desde aquí. También nos ven en Estados Unidos, un gran número, en México y en todos los lugares donde nos ven. De hecho, estos días alguien me hizo un reclamo, me dijo: hermano Fori, usted no menciona nunca a Honduras. Así que aquí estamos saludando a Honduras, a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Venezuela, Panamá. También allí a El Salvador, a todas las personas que nos ven, un abrazo fraterno para todos ustedes. Vamos a hablar hoy de quiénes son los 144,000 sellados. ¿Quiénes son los 144,000? Hermanitos, hay muchas posiciones con respecto a algunos estudios del libro de Apocalipsis, especialmente con este libro. Por ejemplo, hablando de los 144,000, algunas personas piensan que son un grupo de personas a quienes Dios elige. Piensan que son un número literal, que empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 3000, 100, 130,000, 140,000 y 144,000. Algunas personas he escuchado y he visto a pastores de algunas denominaciones religiosas predicar los 144,000 como un grupo o como un número completamente literal. Hay gente que dice, por ejemplo, mire que hay gente que ha dicho: yo ya no me arrepiento, yo ya no tengo por qué arrepentirme porque ya yo sobro, ya los 144,000 están completos, así que ya yo sobro, no vale la pena. Sería un Dios injusto que nos haga predicar de su gracia y de su amor, un Dios que haya venido a la tierra a morir por todos para que solo se salve un grupo determinado, una cantidad que Él ya determinó. Así que echamos por tierra ese concepto. Déjenme decirles lo siguiente: este tema lo vamos a estudiar solamente con la Biblia, pero como siempre ustedes ya conocen el estilo de este servidor. Con amor y con cariño, necesito que tenga su Biblia, que subraye los textos bíblicos, ¿vale? Yo, para avanzar, voy a poner los textos en pantalla y también voy a leerlos aquí de mi bosquejo para que podamos avanzar un poco más rápido y podamos aprender de este tema. Otras personas dicen, otra teoría dice que los 144,000 son un grupo de judíos arrepentidos que en el tiempo del fin van a testificar y van a proclamar el evangelio. Y hay otro grupo que dicen que realmente los 144,000 son un número simbólico y que representa al pueblo de Dios a través de toda la historia. La pregunta es: ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, vamos a estudiarlo hoy, como te lo acabo de decir, a la luz de la Biblia. Yo siempre tengo mi lapicero a la mano, voy subrayando, voy compartiendo con ustedes los pasajes y las partes que me parecen más interesantes. Así que iniciemos de la siguiente manera. Nos encontramos entonces, hermanitos, frente a una gran pregunta. La pregunta que cientos y miles, y por no decir millones de personas se hacen: ¿quiénes son los 144,000 sellados? ¿Quiénes son? Vamos a abrir la Biblia para darnos cuenta de qué grupo nos habla, a qué se refiere. Y hay que comprender que Apocalipsis es un libro simbólico.
Por lo tanto, necesitamos comprender algunas figuras que se presentan ahí en ese relato. Vámonos al libro de Apocalipsis, el capítulo número 7. Si nosotros leemos de Apocalipsis 7, el versículo 4, dice de la siguiente manera. Dice, y oí el número de los sellados. Oí el número de los sellados. Y dice en letra, 144,000 sellados. Escuchen esta expresión que es importante tenerla en cuenta. Dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Escuchen bien, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí en ese versículo 4 encontramos el número. ¿Cuál es el número? 144,000. Pero entonces hay un contexto que son los primeros 3 versículos que nos dan unas aristas bastante interesantes. ¿Quiénes son los 144,000 y por qué 144,000? Para resolver esto necesitamos leer el contexto. ¿Dónde encontramos el contexto? En Apocalipsis 7, el versículo 1, el 2 y el 3. ¿Qué te parece si lo leemos? Dice de la siguiente manera. Después de esto, vi a 4 ángeles. Atentos, hermanitos, vayan subrayando. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, tampoco sobre el mar, ni sobre árbol o ningún árbol. Versículo 2, dice así. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Va a sellar a los hijos de Dios y dice, y tenía el sello del Dios vivo, o sea, va a realizar una acción. Dice ahora, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, mire lo que les dice, esto es columna vertebral de este estudio, columna vertebral, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ¿qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí hay algo que me llama la atención. No sé si a ti también te llama la atención lo mismo, pero en estos 3 versos, del 1 al 3, miren que notamos que se repite en varias ocasiones el número 4. Se repite, mira, en la primera parte del verso 1 dice 4 ángeles. Luego dice 4 ángulos de la tierra. Después dice 4 vientos de la tierra. Y después dice por allá, al final del versículo 2, dice que clamó a gran voz a los 4 ángeles. Se repite el número 4. Ahora, notemos en este texto, hermanos, que hay un ángel que clama a los otros 4. Un ángel le clama a los otros 4 ángeles diciéndole que no suelten los 4 vientos porque hay algo que él dice, necesitamos hacer algo antes de que soltemos esos 4 vientos. Y esto es lo medular de este estudio. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de que se desaten esos 4 vientos? ¿De qué manera el pueblo de Dios está involucrado ahí? Estos 144,000 son sellados en un momento especial. ¿Cuándo son sellados? Atento, son sellados antes de que se desate o que se suelte sobre la tierra los 4 vientos. Están sellándolos antes de que eso suceda, pero no significa que no van a pasar por la gran tribulación. Eso hay que aclararlo. Ahora, aquí en el texto bíblico encontramos algunas figuras apocalípticas que es importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, aparece la expresión ángel. Aunque ángel se refiere a mensajero, en el contexto de los 144,000 se está refiriendo a un ser divino, a 4 seres completamente divinos. También encontramos que dice 4 ángulos. La expresión 4 ángulos en Apocalipsis se está refiriendo a la totalidad de la tierra, es decir, a los 4 puntos cardinales, donde están de alguna manera los vientos, donde los están deteniendo. O sea, lo que me está diciendo el texto bíblico cuando me habla de 4 ángulos es que esto tiene que ver con toda la tierra. Esto no es con un país en particular, no es con una religión en particular, es con toda la tierra, los 4 ángulos. Ahora, es necesario que nosotros comprendamos otra expresión apocalíptica, que es la expresión viento. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice viento en el lenguaje profético? Y para comprender esto, la misma Biblia se interpreta, la misma Biblia nos da las respuestas. Entonces, vámonos, hermanos, rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 4, versículos 13 al 11. Jeremías, capítulo 4, versos 11 al 13. Leo para el beneficio de ustedes, pero subrayen en sus Biblias. Dice,
En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: un viento abrasador de las alturas desoladas del desierto, en dirección a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Dice el versículo 12. Un viento demasiado fuerte para esto. Vendrá a mi mandato. Dice la otra parte. Ahora yo pronunciaré juicio contra ellos. He aquí que él sube como las nubes y como un torbellino sus carros. Sus caballos son más ligeros que las águilas. Ay de nosotros, exclama el profeta, porque estamos perdidos. Ahora, lo que alcanzo a comprender aquí es que los vientos aquí se están refiriendo a conflicto. Si te das cuenta, habla de torbellinos, de caballos, de guerra. Se está refiriendo a conflicto. Ojo con esa palabra conflicto. Subráyela ahí, márquela, resáltela, porque se dará cuenta usted cómo esta misma palabra la vamos a repetir una y otra vez cuando hacemos referencia a los 144,000, especialmente al final de este estudio. Por eso es importantísimo que te quedes hasta el final. Entonces, los 4 ángeles están deteniendo que esos conflictos puedan acabar a toda la humanidad. Eso es lo que están haciendo esos 4 ángeles. Están deteniendo. Recuerden que vientos son conflicto, ¿cierto? Entonces, los 4 ángeles están deteniendo esos conflictos para que no acaben a la humanidad. Pero los detiene hasta que suceda algo. ¿Hasta qué? Hasta después que suceda que los hijos de Dios sean sellados. O sea, los va a soltar después de que suceda algo. ¿Y qué es ese algo? El sellamiento. Ahora, hasta que los siervos e hijas de Dios hayan sido sellados, es donde se van a soltar los vientos. Y viene algo interesante. Y ahí entonces aparece el versículo 4. Y el versículo 4 dice que, o nos indica el número, nos dice son 144,000. Pero a propósito, déjenme aclararles de una vez que 144,000 se refiere a un número simbólico. ¿De dónde sale 144 y por qué 1000? ¿De dónde sale eso? Quédate hasta el final y vamos despacio que lo vamos a descubrir. Vamos primero a mirar cuáles son las características de esos 144,000. ¿Quiénes son? Lo que puedo decirte, como te lo acabo de mencionar hace unos segundos, es que hay unas características de ese pueblo. Y cuando vamos observando las características nos vamos a ir dando cuenta a quiénes se refiere. Así es que se estudia la Biblia, despacio, paso a paso, sin prisa, un poquito aquí, un poquito allá. Nota esto tan interesante. ¿Cuál es la primera característica que tiene este pueblo? Ahora, mientras yo te explico esta primera característica, va a suceder o te va a parecer o vas a sentir que nos estamos desviando un poco del tema, pero no nos estamos desviando del tema. Solo que explicar esta primera característica requiere cierto tiempo. Entonces vamos a estudiarla. La primera característica dice Apocalipsis capítulo 7 versículos 3 y 4. Dice que ese pueblo o que esos 144,000 fueron sellados y que el número son 144,000 que fueron sellados. O sea que la primera característica es tienen el sello de Dios. O sea, mira que no es un grupo cualquiera. Es un grupo que tiene el sello de Dios. Ahora, necesitamos descubrir qué es el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Mira, los sellos en el Antiguo Testamento eran usados. ¿Para qué los usaban? Eran usados como un símbolo de protección. El sello protegía, los cuidaba. Presten atención, estén muy atentos a lo que les voy a decir, porque esto tiene que ver incluso con la santa ley de Dios. Ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando Dios libertó al pueblo de Israel? La última noche que están allí en Egipto, y al otro día van a salir al desierto para adorar a su Dios, ya dejarán el cautiverio. La última noche, como esclavos, van a ser libres. Dios les dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Concéntrense. ¿Cuál fue la orden? Dios les dijo, ustedes van a matar un corderito. Mira bien esto, van a matar un corderito. Ese corderito, en un estudio podemos ampliarlo y explayarlo un poquito, está simbolizando a Cristo. Con la sangre de ese cordero, con la sangre, estamos descubriendo el sello del pueblo de Dios. Con esa sangre debían pintar el marco de la puerta, los dinteles, ¿cierto? Debían pintarlo, marcar ahí. Ahora, el ángel pasaría esa noche. ¿Recuerdan ustedes? El ángel pasaría esa noche, iba a matar a todos los primogénitos. Pero donde él viera la casa que estaba marcada o que estaba sellada, el ángel no mataría allí
al primogénito. Eso ustedes pueden leerlo muy bien en Éxodo capítulo 12. De ahí nace lo que nosotros conocemos como la Pascua. Pero fíjate que hay algo interesante, porque aquí hay una señal de obediencia. Hay una señal de obediencia. Hay un sello. ¿Cuál era el sello? Marcar el dintel de la puerta. Pero había también una señal de obediencia. La señal de obediencia era dada por fe. Y la fe era: yo voy a matar ese corderito porque yo creo que esto realmente va a suceder y que Dios nos va a cuidar. Ahí nace la Pascua. La Pascua viene del griego Pesha. Esa es la raíz, ¿cierto? Pesha, que significa pasar por alto. Pasar por alto. Ahora te hago la pregunta. ¿Qué era lo que hacía que el ángel pasara por alto? ¿Qué era lo que hacía que el ángel pasara y no entrara en esa casa a matar al primogénito? Sencillo. El sello que había, la marca que había. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace que se detengan los vientos, que no venga desastre sobre la tierra hasta que ¿qué? Hasta que haya un pueblo que esté sellado, que tenga de alguna manera una señal, ¿cierto? No porque Dios necesita identificarlo, sino como un acto completamente de fe. Hermanitos lindos, mire, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que el hombre ha sido salvo siempre por gracia. Ahí, en Egipto, el pueblo estaba siendo salvo por gracia. No lo merecían, se habían portado mal, pero el Señor les brinda su gracia, pero esa gracia, cuando tú la comprendes, ahora te lleva a obedecer. Y Dios te pone una marca especial a aquellos que obedecen. Miren, quiero explicárselos mejor. La gracia es que la sangre los protegía. Debían ponerle los dinteles de la puerta. Matar al cordero era un acto de fe. Ellos podían, de hecho, poner la sangre de cualquier animal. Pero fíjate que Dios les dijo un corderito. Un corderito. Esto sucede también con la ley de Dios. Esto sucede con la obediencia a Dios. ¿Recuerdan ustedes Abel? Caín y Abel. Dios les dijo: esta es la ofrenda que ustedes deben traer. Dios desechó la ofrenda de Caín porque él llevó, perdónenme la expresión, lo que se le vino en gana. Y Dios dijo: no. Ahora, Dios también les dijo a ellos: es un cordero, no es cualquier animal. De la misma manera, Dios dice hoy, permítame adelantarme un poco al estudio, Dios dice hoy: el día que yo tengo como señal para usted, vamos a ver cuál es el sello de Dios y cómo ese sello de Dios me lleva a mí a esa señal, cómo ese sello de Dios me identifica a mí con un pueblo especial. Dios dijo: es así y no es así. Pero el ser humano se ha tomado ciertos atributos hoy que no le corresponden. Pero quiero aclarar algo y quiero hacerlo a través de una pregunta. ¿Qué me salva a mí? ¿Qué es lo que me salva a mí? ¿Me salva la obediencia o me salva la gracia? Es la pregunta que surge ahora. ¿Me salva la obediencia o me salva la gracia? Bueno, a mí me salva la gracia. Pero para ser salvo por la gracia necesito la fe. Y la fe me lleva a obedecer. ¿Comprendes eso? No me salva la obediencia, me salva la gracia. Pero cuando comprendo que soy salvo por ese amor de Dios, yo entonces obedezco a Dios. Es importante que revisemos aquí el caso de Abraham. Revisemos el caso de Abraham. Abraham es conocido como el amigo de Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe. Qué lindo, ¿cierto? Yo quiero que Dios me diga: Fori, tú eres mi amigo. Los amigos se cuentan todo, los amigos intiman, los amigos pasan tiempo, pasan horas, se comparten cosas. Amigo de Dios, yo no sé si tú también quieres ser amigo de Dios. Te invito a que escribas aquí abajo en los comentarios: quiero ser amigo de Dios. Quiero ser amigo de Dios. Vamos, escríbelo como una señal de que estás aquí conectadito conmigo todavía. ¿Qué hizo Abraham para ser padre de la fe? Porque cuando nosotros vamos a Hebreos 11 encontramos una cantidad de hombres que están en ese decálogo de la fe y no están ahí por sus hazañas. Están ahí porque Dios tuvo gracia con ellos. Y esa gracia que Dios tuvo con ellos les llevó ahora a obedecer. Dios le prometió una gran bendición a Abraham. Pero le dijo a Abraham: me vas a dar a tu hijo. La fe de Abraham, el creer que Dios actuaría conforme a su voluntad, le llevó a poner leña sobre los hombros de Isaac. Le llevó a levantar el cuchillo. Le llevó a poner piedra sobre piedra y a poner a su hijo ahí. Eso hace la fe. La fe me lleva completamente a obedecer. Para los israelitas, el sello era de alguna manera la sangre, ¿cierto? La sangre que estaba ahí en el dintel de las puertas. Dios los marcó para que el ángel no entrara. Vamos a una cita bíblica. Dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 6. Permítanme leerles
este texto de la Biblia. Dice así: y el Señor le dijo, estoy leyendo Ezequiel 9, versículos 4 al 6. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y atentos, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Versículo 5. Léelo aquí conmigo. Pero a los otros dijo, y yo lo oí: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta el exterminio. Pero, me encanta esta parte, pero no toquéis, o sea, no se le ocurra, no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. No toque a ninguno sobre el que esté la señal. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué comprendo yo aquí? De manera linda, de manera sencilla y práctica, comprendo que el sello está ligado a una señal. Esto es importante. En sentido superlativo, es importantísimo. Eran salvos por la gracia de Dios, pero debían tener la señal de fe y obediencia. Recuerda que estamos hablando solamente de la primera característica de los 144,000. Tienen el sello de Dios. Ahora, vamos a estudiar cuál es ese sello de Dios. En la Biblia encontramos el sello particular que todos los hijos de Dios deben tener. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, ubicándonos allí en el versículo 30. Dice a la letra de la siguiente manera: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Déjenme leer el texto una vez más. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Aclara, al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis, subraya esa palabra, sellados para el día de la redención. Es decir, hermanitos, cuando yo acepto a Cristo, cuando reconozco que soy un pecador, cuando reconozco que necesito de Dios en mi vida, porque soy débil, porque no tengo virtud, porque no tengo mérito, entonces yo recibo lo que se denomina como la garantía del Espíritu Santo. Pero ojo, atentos a esto, porque aquí hay una falacia y hay un error que predican ciertas denominaciones religiosas evangélicas. El Espíritu Santo llega y no se queda para siempre. Si tú no sigues en esa búsqueda, si tú no sigues en estudio constante, si tú no sigues reconociendo, si no te sigues dejando utilizar por Dios, el Espíritu Santo se va. Cuando tú lo reconoces, Él llega. Pero si tú dejas de un lado el estudio, pero si usted de alguna manera deja de un lado la testificación, si usted deja de leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a ir de usted. Él se va a ir. Ahora, también es importante que la evidencia del Espíritu Santo en una vida no es hablar en lenguas. Me escriben cientos de personas de denominaciones evangélicas porque colgamos aquí en el canal, si usted no lo ha visto, busque ese video que se llama Respondiéndole a un hermano pentecostal sobre el don de lenguas. Y me responden y los argumentos que más usan es por allá la Biblia en el libro de Marcos 16, que dice que estas señales seguirán a los que creen y que hablarán nuevas lenguas. Dicen, la señal de recibir el Espíritu Santo es recibir nuevas lenguas. Bueno, la expresión nuevas lenguas tiene su trazabilidad en el griego. No es hablar en lengua la expresión del Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo llega no para que hables incoherencias, ni balbuceos, ni palabras inentendibles. El Espíritu Santo llega para que razones, llega para que controles tu lengua y lo que vas a decir, para que ahora digas cosas que lleguen al corazón del ser humano, que trasciendan la vida. El Espíritu Santo llega para ponerme en armonía con Dios, para ponerme en coherencia, para ponerme en obediencia. Es muy incoherente escuchar a una persona que dice, no, es que tengo el Espíritu Santo en mi vida, pero está en fornicación. Tengo el Espíritu Santo en mi vida, pero aún me tomo un par de cervezas. Tengo el Espíritu Santo en mi vida, pero bueno, estoy por ahí con idolatría.
y argumentan que no tienen ese pecado. No, el Espíritu Santo te convence de pecado. Mire, cuando usted recibe el Espíritu Santo en su vida, usted sabe lo que es pecado. Usted sabe lo que está hiriendo a Dios, lo que está ofendiendo a Dios. Entonces no venga con ese cuento de decir que las lenguas son la evidencia fehaciente del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia lo que me dice a mí, aquí en la nota parentética, es que cuando el Espíritu Santo llega, te pone en el corazón gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, es interesante esto. La obediencia no es la causa de la salvación. No estoy predicando eso. La obediencia no es la causa de la salvación. Obedecer es el resultado. ¿El resultado de qué? De sentirme salvado, de sentirme salvo, más bien, si es la expresión correcta, de sentirme salvo, de sentir que Jesucristo me ha salvado. La causa es la gracia, somos salvos por gracia, pero cuando hemos comprendido eso, entonces nos convertimos en hombres de fe y la fe me lleva a obedecer. Abraham tuvo fe, por eso obedeció y fue a sacrificar a su hijo. Ahora, en el tiempo del fin, queridos hermanitos y amigos, concéntrense porque esto se pone interesante, habrá dos asuntos que harán que el pueblo de Dios esté dividido. Comprendan esto. En el tiempo del fin habrá dos asuntos que tendrán al pueblo, a los cristianos divididos. ¿Y qué es eso que lo va a tener dividido? Dice el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16. Está hablando de una señal distintiva, Dice el versículo 16: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, sella mi ley. ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Me pone en armonía con la palabra de Dios. La ley es la instrucción completa de Dios, lo que Dios tiene para el ser humano. Desde la antigüedad, hermanitos lindos, un sello ha tenido tres características importantes. Desde la antigüedad. Estamos hablando de la primera característica, los 144,000. ¿Cuáles son esas tres características? Todo sello en la antigüedad tenía nombre, tenía un cargo y tenía una jurisdicción. Nombre, cargo y jurisdicción. Ahora vamos a ver dónde en la Biblia encontramos algo que tenga las características de un sello. Ahora, si el Espíritu Santo me sella, si el Espíritu Santo me toca, llega a mí, se queda en mí, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? ¿Qué es lo que va a brotar, lo que va a salir de tener el Espíritu Santo en mí? Entonces va a ser que me va a poner en armonía con Dios. Y cuando estoy en armonía con Dios, no cuestiono a Dios. Cuando estoy en armonía con Dios, obedezco su palabra y por ende, como efecto colateral, obedezco también su ley. Dentro de la ley de Dios encontramos el sello de Dios. Hay un mandamiento que tiene la característica de un sello. Vamos a verlo. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, déjenme yo, aquí tomo mi Biblia. Podemos leerlo en Éxodo 20 o también en Deuteronomio capítulo 5. Yo voy a leerlos aquí de Éxodo 20. Dice: habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sigue diciendo la Biblia: y hago misericordia por millares. Esa expresión, mira esa expresión, por millares. Ahora vas a comprender de dónde viene la expresión millares. Hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Y aquí viene el mandamiento que cumple con las características de un sello. Dice ahora Éxodo 28: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. Mira esa expresión, subráyala, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová Dios bendijo el sábado y lo santificó. Luego encontramos ahí nosotros: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás, ¿cierto? Encontramos el resto de los mandamientos. Ahora
yo voy a explicarles algo a ustedes para que comprendan por qué el pueblo estará dividido al final del tiempo. Yo tengo aquí en mis manos, quisiera que se hiciera un acercamiento a este libro que tengo aquí. Este libro que tengo es un catecismo de la Iglesia Católica Romana. Me gusta documentarme bien antes de hablarle a la gente. Y cuando tú lo abres, bueno, no lo vas a ver porque tengo justo una luz frente a mí que encandila aquí la página. Pero cuando tú lo abres en el capítulo que se llama Mandamientos, hay algo curioso porque ellos dicen, ¿quién dio los mandamientos? Dicen, los dio Dios, ¿cierto? Los dio Dios. Luego dice, ¿por qué nuestro Dios es Señor de los mandamientos? Ellos lo explican aquí, una explicación muy bonita. Pero cuando vas leyendo, dice, primer mandamiento de la ley de Dios. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Luego pasamos la página y llegamos al segundo mandamiento. Pero mira curiosamente cómo dice el segundo mandamiento. Dice, el segundo mandamiento de la ley de Dios es no jurar su santo nombre en vano. ¿Perdón? No, hay algo que está extraño aquí. Porque acabo de leer los mandamientos de la Biblia, que fueron escritos por el dedo de Dios, y dice que el segundo mandamiento es no tener imágenes, no postrarse, no arrodillárseles. No dice no postrarse pensando que son Dios, dice no, simplemente no te arrodilles frente a las imágenes, porque yo soy celoso y no me gusta eso. Pero aquí ellos dicen que el segundo mandamiento es no jurar el nombre de Dios en vano. Si sigues pasando, luego llegas al tercer mandamiento, y el tercer mandamiento dice santificar las fiestas. Curioso, santificar las fiestas. Y llaman santo a un poco de días, cuando la Biblia solo declara que santo hay un solo día. Luego por aquí encontramos ahora que dice el cuarto mandamiento. Interesante, cuarto mandamiento. Y dice que el cuarto mandamiento es honrar a padre y madre. Falso. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, escuchen bien. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, llega para que yo obedezca. Entonces usted, querido hermano católico que me está escuchando, que me está viendo, y usted, querido amigo evangélico que me está viendo en este momento, no me diga que tiene el Espíritu Santo. No me hable del Espíritu Santo cuando usted vive desobediencia a la ley de Dios. Porque acabamos de realizar un estudio donde encontramos que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te pone en obediencia, hace que tu fe crezca. Y cuando tu fe crece, tú obedeces. No cuestionas lo que Dios dice, simplemente actúas. Hay gente que juega con el Espíritu Santo. Hay algunos que me escriben, hermano Fori, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. No, señor. La verdad nos hace libres. Y lo que al ser humano debería dolerle es la mentira. Pero al ser humano le duele la verdad. Y yo lamento que esto a usted le incomode. Pero no meta al Espíritu Santo en su desobediencia, en su vida malsana. Cuando el Espíritu Santo llega, te transforma, pone paz en tu corazón, te llena de esperanza. Es más, la gente hoy ni siquiera está en contra de la ley. La gente está en contra de esos dos mandamientos. La gran mayoría, el 100% de quienes desechan la ley de Dios, están desechando solamente un mandamiento, el cuarto mandamiento. Por eso, ese es el que se convierte en el sello del Dios. Aquellos que lo rescatan, aquellos que hablan de él, aquellos que lo observan, están siendo sellados por Cristo mismo. Es que uno encuentra gente que dice, no es que la ley fue abolida, no, quieren abolir solo el sábado. Y entonces te sacan textos, de los cuales aquí ya hemos explicado en el canal. Te sacan textos como Colosenses 2:16. Es que nadie nos juzgue por comida o bebidas, por novilunios. Tienes que entender el contexto, tienes que entender qué estaba diciendo Pablo, a quién se los estaba diciendo Pablo, cuándo lo estaba diciendo. Es que Efesios 2:15 también tiene, ya lo explicamos aquí, que era el hierógrafo. Ya lo explicamos. No, es que también dicen por allá, es que el fin de la ley es Cristo. Lo que quiere decir Pablo es la finalidad de la ley es Cristo. O sea, la ley me lleva a Cristo. En toda la ley hay un solo mandamiento, que no solo es el mandamiento más discutido, hermanos queridos, sino que es el más olvidado. Que la misma Iglesia Católica reconoce que no tienen en la Biblia ningún argumento para quitarlo, pero que ellos se tomaron esa atribución. Y hoy la gente que ignora la palabra de Dios y que no estudia, se ampara en lo que dicen sacerdotes, en lo que dicen pastores, para quitar ese mandamiento. Ese mandamiento se convierte en el sello del Dios viviente. Ahora, el mandamiento comienza diciendo así, acuérdate. Eso significa dos cosas. Primero, significa que ya había sido dado, no fue dado en el Sinaí, ya se los había dado antes. Y le está diciendo, recuerden lo que les dije allá en el pasado.
pero también está diciendo recuerda o acuérdate para nosotros en este presente, en este futuro, porque el Señor sabía que con el pasar de la historia el ser humano iba a olvidarlo, así que lo puso como un monumento de su creación. Por eso Apocalipsis, al final, las últimas palabras, la declaración de Jesucristo en Apocalipsis dice: adoren a aquel que hizo el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Y cuál es el mandamiento que recuerda eso? El del sábado, que es el monumento de la creación de Dios. Eso hace parte del sello del pueblo de Dios. Al comienzo de la creación, el Señor puso el monumento de la creación. En Génesis y en Apocalipsis dice: adorad al que hizo el mar, la fuente de las aguas. Ahora, cuando Cristo muere, descansa en la tumba el sábado y ahora lo hace como monumento de la redención. Es interesante que el ser humano quiere colocar otro monumento para recordar la resurrección de Cristo, pero ya Cristo puso un monumento para recordar su muerte, para recordar su resurrección. Él ya lo puso, no ponga otro. ¿Será que Dios se deleita en que una persona le recuerde desobedeciéndole? Yo creo que no. En la Biblia encontramos 104 textos que hablan del único monumento que Dios tiene. 104 textos. Y ahora te digo, el sábado tiene características de un sello. A eso quería llegar. ¿Cuáles son las características? Nombre. En ese sello tenía que estar implícito, tenía que estar ahí vigente, latente, visible el nombre. Y ahí dice: yo soy Jehová, tu Dios. Ahí está el nombre. Cargo, dice: tu creador. El texto bíblico lo dice: creador. Hizo el cielo, el mar, todo lo que en ellos hay. Y por último, también tiene la jurisdicción. ¿Y cuál es la jurisdicción? Cielo, tierra y mar. Ezequiel 20:20 dice de la siguiente manera: santificad mis días de reposo, mis sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Gente me dice a mí lo siguiente, y en los comentarios ustedes lo pueden leer. Gente que dice: ustedes predican del sábado porque creen que el sábado salva. No, el sábado no salva, pero escúcheme bien, pero aquellos que reconocen la salvación de Jesucristo guardan el sábado. Así de sencillo. Si no lo aceptas como señal del pueblo de Dios, déjame decírtelo así: no soy yo quien te juzga, pero si no aceptas el sábado como señal del pueblo de Dios, te vas a perder. Porque la salvación viene por gracia, pero la gracia me lleva a obedecer. Y el Señor nos dio su ley para que nosotros tuviésemos un cerco protector. Recuerda que la finalidad de un sello es proteger. La ley fue dada para proteger al ser humano. Somos salvos por gracia. Escúchame, somos salvos por gracia, pero somos juzgados por la ley. Una ley que nunca ha sido abolida. Ahora, al fin de la historia habrá un sello. Ese sello se denomina un sello escatológico. ¿Por qué? Porque un solo punto divide a los cristianos. ¿Y cuál es ese punto? El verdadero día de adoración. Hay otros puntos que marcan la diferencia, como la inmortalidad del alma, como el cuidado del cuerpo, ¿cierto? Hay algunos puntos, pero el más trascendental, el más notorio es el que tiene que ver con adoración. Día sábado versus día domingo. Día original versus el día, de alguna manera, la copia, el falso. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es después? Nunca vas a encontrar que primero viene la copia y después viene el original. Siempre primero es el original. Y primero Dios hizo el sábado, no hizo el domingo como día de adoración. Ahora quiero cerrar con esto. Si un sello es una señal de protección, significa que Dios pondrá un sello en aquellos que se rehúsan a obedecer mandamientos de hombre. No sé si me hago entender. El sello era dado como una señal de protección, para proteger. Lo que significa que si Dios quiere sellar a su pueblo, lo quiere proteger de algo. ¿Y a quiénes va a proteger? A los que no se arrodillan ante las estatuas, a los que no se arrodillan y no siguen mandamientos de hombres, sino que siguen solamente los mandamientos de Dios. Mire, la Iglesia Católica en su libro Dies Domini establece las bases por las cuales ellos guardan el domingo. Que realmente no lo guardan, porque solamente van a misa el domingo. Pero guardar el sábado implica una cantidad de cosas interesantes. Bueno, ellos dicen que guardan el domingo porque en ese día resucitó Jesús. ¿Es bíblico eso? No, no es bíblico. Realmente, o sea, en la Biblia no hay un argumento que diga que hay que guardar el domingo porque en ese día resucitó Jesús. Pero ellos se toman la atribución de hacerlo. La resurrección de Cristo nos recuerda algo importante. ¿Qué nos recuerda? La victoria del cristiano. Pero ese no es el monumento de Dios. Ese no es el monumento. El monumento de Dios fue dado en la creación.
Ahora un texto poderosísimo con el cual quiero ir cerrando para que miremos rápidamente las dos características más que tienen los 144,000 sellados, de dónde salen los 144,000 y por qué no hay que tomarlos literal. Entonces quédate conmigo porque vamos a terminar. El texto poderoso lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Mira cómo dice para que comprendas que no necesitas levantar otro monumento ni para recordar la muerte de Cristo, ni para recordar su resurrección. No necesitas ponerlo porque ya existe. Dios lo dejó. Dice Pablo. Pablo me encanta cómo escribe porque Pablo dice las cosas sin pelos en la lengua. Pablo es directo. Predica el evangelio como es. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Voy a mantenerme pecando y pecando y pecando porque soy salvo por gracia y para que abunde el amor de Dios. Él dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice él, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, subraya esa palabra, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿qué es lo que recuerda, qué es lo que conmemora de alguna manera la muerte y la resurrección de Cristo? Él dice aquí ahora, sigamos el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. El bautismo es un símbolo de la resurrección de Cristo. Por eso el bautismo es por inmersión, no es por aspersión. Por eso es, voy a la muerte y vuelvo a una vida completamente nueva. La ceremonia del Señor, la ceremonia de la cena del Señor, me recuerda la muerte de Cristo. Así que no necesitamos hacer más nada para conmemorar o recordar la muerte de Cristo, sino que ya tenemos la cena del Señor y ya tenemos el bautismo. Entonces, amigos míos, Dios ya colocó un monumento, no es necesario poner otro. Estamos a pocos pasos, por ejemplo, de un gran ecumenismo religioso, la unión de las iglesias. La gente va a decir, tenemos muchos puntos en común, solo nos divide un nombre, una placa, sí, un nombrecito. Entonces, quitemos ese nombre y unámonos todos. El sábado, escuchen bien, el sábado se constituye en el sello visible. El sábado es la sangre en los dinteles. La observancia del sábado, reconocer a Dios que me sacó de Egipto, reconocer ahora a Dios que me salva, que me libra completamente del pecado. Señal de obediencia es el sábado. Señal de obediencia de quienes han recibido el Espíritu Santo y por la fe hacen lo que Dios dice, de la manera como Él lo dice, cuando Él lo dice, sin cuestionar ni intentar cambiar. Cuando usted recibe el Espíritu Santo dice, yo no puedo de ninguna manera quitarle a este libro, voy a aceptarlo tal como Dios lo dejó. ¿Ok? Eso hace parte de la transformación que hace el Espíritu Santo en una vida. Ahora bien, ya comprendimos entonces cuál es el sello de Dios. Ahora vamos a ver la segunda y la tercera característica. Creo que en menos de 5 o 6 minutos alcanzamos a ver estas dos características. La segunda característica de los 144,000 sellados es, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, que es la segunda parte del capítulo. Dice ahora que pasaron la gran tribulación. Ojo, porque aquí hay una tremenda herejía que predican algunas iglesias. Dicen que los cristianos no pasarán por tribulación, que serán arrebatados antes de. Tenga cuidado. Tenga cuidado con esa falacia, con esa mentira. El pueblo de Dios pasará por una tribulación. De hecho, el libro de Daniel lo dice al final en su capítulo 12, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el que está de parte de tu pueblo, porque será un tiempo de angustia. Y ahora vamos a ver que sí pasaremos por esa tribulación. Después de que nosotros leamos este texto, permítame que yo se lo lea aquí en Apocalipsis, capítulo 7, versículos número 13. Dice así, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Mira, esos 144,000. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido. ¿De dónde? Léalo usted mismo, léalo. ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, hermanitos, cuando se cierra el tiempo de gracia en el cielo, las 7 plagas caerán sobre la tierra y habrá tribulación para todo el mundo, no solamente para los inconversos, sino que también habrá gran tribulación para el pueblo de Dios.
El tiempo de angustia que menciona, como te lo acabo de decir, Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será tiempo de qué? Tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, vuelve y resalta la Biblia, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, lo que está diciendo aquí es, ya en esa angustia, el que es justo sea justo, el malo siga siendo malo, porque ya no hay oportunidad. Ya se cerró el tiempo de gracia. Ahora bien, hermanitos, para que terminemos, podemos comparar ese tiempo de angustia con Jacob. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 30, versículo 5 al 7. Jacob vive una angustia mental terrible. Tenía miedo a perder la vida. Se preguntaba si Esaú realmente lo había perdonado. Estaba siendo perseguido por su propio hermano. Y si ustedes observan esto y lo comparamos con el tiempo de angustia final, ¿quiénes serán los que van a perseguir al pueblo de Dios? Sus propios hermanos. Los que un día militaron las filas. Los que un día predicaron con la Biblia. Los que estuvieron en diferentes denominaciones pero no salieron de Babilonia, van a perseguir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en aquel tiempo tendrá pérdidas materiales, tendrá que huir, tendrá una angustia mental por saber si todos sus pecados fueron perdonados. Eso es lo que se denomina como el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, la tercera característica de estos 144,000 sellados es que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Así lo declara Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Al aceptar nosotros, hermanitos, la justicia de Cristo, nosotros reconocemos que lo necesitamos a Él y entonces decimos, yo no tengo mérito, sino que Jesucristo es el único que puede hacerlo por mí. Pero claro, hay muchas denominaciones que predican y dicen, no, usted puede comprar su salvación. Pero aquí está diciendo, no, nosotros lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero, o sea, a través de Jesucristo, mi mediador. La Biblia no dice mediadora, dice mediador. La Biblia no dice salvadora, dice salvador. ¿Ok? No dice intermediaria, dice intermediario, o sea, Jesucristo. De hecho, primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora bien, resumamos hasta aquí las características entonces de los 144,000 sellados. Primero dice que son sellados, tienen el sello de Dios. Segundo, dice que pasan la gran tribulación. Y tercera característica dice que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Estos 144,000 hermanos tienen un significado simbólico, no literal. ¿De dónde sale ese número? Es muy sencillo. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. 12 por 12. ¿De dónde sale el 1000 para que sea 144,000? Pues recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, iba a la guerra, se hacían por grupos de 1000, por millares. Bueno, el pueblo de Dios también, dice el libro de Apocalipsis, que se está preparando para una batalla. Por eso la relación de 144,000, que es completamente simbólica. Ahora te lo voy a explicar por qué es simbólica y dónde encontramos que es un número que no se puede contar. Así que si usted es de los que piensa que los 144,000 son un número literal, pues es hora que vaya cambiando ese concepto. En resumen, hermanitos, los 144,000 son un pueblo, no una iglesia, son un pueblo, no una placa, un pueblo obediente que se está preparando para la batalla, la última batalla. ¿Y saben cómo se llama esa última batalla? Se llama Armagedón y será nuestro próximo video. Vamos a hablar del Armagedón para que comprendamos cómo todas estas aristas del Apocalipsis se van uniendo unas a otras. Este grupo, hermanitos, sufre persecución, pero este grupo ha aceptado la gracia de Cristo. Tiene el sello de Dios que les protege de las plagas, pero no de la angustia. Los 144,000 representan al pueblo de Dios a través de la historia. La pregunta es, ¿quiénes son la gran multitud? Porque la Biblia dice los 144,000 y la gran multitud. Bueno, son los mismos, 144,000 y la gran multitud son los mismos, que solamente se presentan en dos momentos. El primer momento es en la tierra, esa gran multitud listos para la batalla, que se les denomina los 144,000 listos para la batalla, y ahora después el Apocalipsis nos los presenta como esa gran multitud que ya ha salido a la batalla y que está celebrando la victoria porque pasó por la batalla y han vencido. Y ahora tienen sus vestiduras que han sido lavadas en la sangre del Cordero. Esto es muy lindo. Ahora notemos lo interesante, porque en el versículo 4 dice, escuché
Escuché que el número eran 144,000, pero en el versículo 9 dice, vi una gran multitud que no se podía contar. En esa gran multitud estaremos usted y yo, ahí vamos a estar, levantando palmas, levantando nuestras manos, glorificando al Cordero, alabando a nuestro Dios y reconociéndole una vez más a Él como nuestro único Salvador, como el único Dios. No hay otro Dios por encima de Él. Por eso, hermanos y amigos, yo quiero hacerle un desafío a usted a dar un paso de fe con esta palabra de Dios en la mano, a que estudiemos la Biblia y que vamos descubriendo a través de ella la salvación que es solamente en Cristo Jesús. Dios me les bendiga y gracias infinitas por acompañarnos en este estudio. ¿Les parece si oramos en este momento? Padre que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, por permitirnos este lindo, este magnífico estudio. Solo tú eres Dios y en ti nos regocijamos. En ti está la salvación de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito con amor y con cariño a que ustedes se suscriban a nuestro canal, haga parte de este humilde ministerio en el cual predicamos las verdades de la Biblia. Queremos mostrar la verdad, aunque incomode, pero siempre decimos, la verdad nos hace completamente libres y el Espíritu Santo llega para transformarnos, para cambiarnos, incluso para ponernos una bella sonrisa en nuestros labios, que sonría nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Así que únase a nosotros, ¿cómo? Suscribiéndose, únase a nosotros dejando un comentario si ya está suscrito, compartiendo, dando like. Únase a nosotros apoyando este ministerio de las diferentes áreas y ángulos que lo puede realizar. Yo soy Fabio Fori y te he hablado con todo el amor y con todo el cariño desde Motivación Cristiana, desde la hermosa ciudad en Medellín, en Colombia. Abrazos y muchas felicidades. Nos vemos en el próximo video, El Armagedón. Tenga lapicero y Biblia a la mano. Nos vemos. Abrazo para todos. Chao, chao.